Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y se encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron todo lo que les había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en medio de la Cuaresma, en el tercer domingo que estamos celebrando, la palabra de Dios nos introduce en la verdadera religión, como dice San Agustín. La verdadera religión es el culto del verdadero Dios. En el Antiguo Testamento, la gracia iba obrando por anticipado para conducir a los hombres que estaban muy lejos de Dios, caídos en la corrupción, para que se acercaran de corazón a Dios, pero todavía tenían un corazón duro, como iba a decir Jesús en su Evangelio. Tenían un corazón duro, no cambiaban fácilmente. Dios va preparando ese cambio del corazón. Y lo primero que hace es mostrar el principio de toda la vida humana, que es su fin, o sea, el culto de Dios, la unión con Dios, Dios mismo. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto. Es Dios quien habla, es Dios quien manifiesta lo que es. Tenemos que pensar que es algo absolutamente extraordinario. El hombre estaba solo, estaba librado a sí mismo, estaba como una persona desorientada cuando no sabe qué hacer. No solo cada persona estaba así, sino toda la humanidad estaba así, estaba sumida en las tinieblas. Y en medio de esa oscuridad mental y también moral, en la cual había toda clase de crímenes, de abominaciones, aparece Dios y da la claridad. Eso es la revelación. Dios se manifiesta, el hombre está solo, está en la oscuridad, no entiende, no sabe qué hacer, cómo obrar, y aparece Dios. Aparece Dios, yo soy el Señor tu Dios. Ese es el principio del cambio de toda la humanidad, un cambio que se perfecciona con la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios quien habla de la manera más cercana posible. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios prepara a la humanidad para recibir a Cristo, que es Dios en persona, o sea, el Hijo de Dios, la persona divina del Verbo que habla directamente, incluso con palabras humanas. Y lo primero que dice Dios es
lo que se refiere a él. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. La humanidad tenía muchas falsas religiones. San Pablo iba a decir después en la carta a los Filipenses que con esas religiones se rendía culto a los demonios. O sea que los ídolos, las estatuas de los dioses paganos que existieron en todas las culturas, pensemos en Asia, en Grecia, en Roma, en América, las culturas indígenas tenían muchos ídolos y San Pablo dice, rindiendo culto a esos ídolos, rinden culto a los demonios, porque eran fuerzas extrañas, ocultas, irracionales y finalmente malas, las que movían a los hombres a tener esos cultos. Y Dios, el verdadero Dios, se aparece y lo primero que hace es clarificar la mente de los hombres para que rindan culto al verdadero Dios, al que se está revelando, al que está hablando. Por supuesto, para eso hace falta un cambio interior. Por eso siguen los 10 mandamientos. Los que conocemos, los mandamientos, tienen por principio la necesidad de reconocer a Dios que se revela y rendir de culto y finalmente volver hacia Él de alguna manera misteriosa, ser parecidos al verdadero Dios. Los mandamientos que todos conocemos son modos para acercarse a Dios. Y en el Nuevo Testamento, San Pablo nos dice cuál es el verdadero culto de Dios. Es aquel que se realiza en Jesucristo, que es el nuevo Moisés. Moisés recibió la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, yo soy tu Dios. Ahora Jesucristo no recibe una revelación porque es Él mismo el que revela, es Él el revelador. Ahora Dios aparece en persona para guiar a su pueblo, que es toda la humanidad, hacia la salvación. Y aquí hay algo más que el Antiguo Testamento, que seguían todavía los judíos no renovados interiormente. Los judíos pedían milagros, es decir, signos externos, y los griegos van en busca de filosofía, de sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, es decir, predicamos a Dios mismo que por caridad, por misericordia, viene a buscar a los hombres y sufre la injusticia que se deduce que sigue al hecho de estar entre los hombres malos, entre los hombres perversos, que no tienen justicia. Por eso San Pablo dice también que los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia. Eso es la pasión de Cristo. Y Dios que aparece de esta manera, Dios que es Jesucristo, que termina siendo crucificado porque dice la verdad, es escándalo para los judíos porque los judíos no pueden entender otra cosa que lo que habían recibido en el Antiguo Testamento, comprendido sin la renovación interior plena, perfecta, que viene de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y por eso tenían una vida exteriorizada, era todo un cumplimiento de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, más muchas otras reglas que estaban en el mismo Antiguo Testamento, que eran necesarias para preparar el corazón de los hombres duros, pero que no producían la salvación. Esta salvación es ofrecida
tanto a los judíos como a los paganos, dice San Pablo, a los griegos, a los que buscaban una filosofía humana, pero no conocían verdaderamente a Dios en su interior. Para muchos paganos, el mensaje de la revelación de Jesucristo era una locura, porque era algo que no se podría comprender con la razón humana, algo que superaba la razón humana. Y San Pablo dice la locura de Dios, que es lo que le parece a los racionalistas, a los filósofos griegos. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Efectivamente, Cristo nos salva a través de su pasión, que es un momento de debilidad humana, que sin embargo esconde una fortaleza divina, porque en su pasión Él ejercita la caridad por la cual nos libera de nuestros pecados. Y en el Evangelio se nos presenta la Iglesia significada por ese templo del Antiguo Testamento que todavía subsistía en la época de Jesús, esa casa que había sido ordenada por Dios, una casa material, un templo material, estaba siendo profanado por actividades comerciales que no se dirigían verdaderamente al culto de Dios. Estas actividades eran consonantes con esa mentalidad que San Pablo describe, es decir, una religión hecha solo de algo exterior, que era verdadera en su origen, pero que se fue deformando. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nos habla del verdadero templo. El verdadero templo es un templo interior. Ese templo interior incluye toda la persona humana, incluye la comunidad, incluye la iglesia, y se expresa también en los templos exteriores, en las iglesias que conocemos, como esta misma, donde celebramos la Eucaristía. Pero lo principal ya no es el templo material, ya no es ni siquiera la comunidad humana como una sociedad, más en medio de otras, sino que es el verdadero cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo, que es puramente espiritual, es la persona divina del Espíritu Santo, que no tiene cuerpo. Eso, como dice la tradición, ese Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, constituye interiormente la Iglesia, especialmente donando la caridad que nos viene de Jesucristo, y del mismo Espíritu Santo constituye la Iglesia, uniendo los hijos de Dios. Por esa Iglesia, nos dice nuestro Señor, hay que tener celo como Él mismo tuvo celo, incluso utilizando la ira, la pasión de la ira, que cuando está al servicio de la justicia y de la razón y de la fe es buena. La ira no es siempre mala, la ira es mala cuando es irracional, cuando va contra la justicia y cuando va contra la razón. Porque la gracia, que es el centro de la ley nueva que vino a instaurar Jesucristo, que reemplaza la ley antigua y que la perfecciona, la gracia de Dios no destruye nada que sea natural, sino que lo lleva a su plenitud, lo cual está misteriosamente significado en esta frase de los judíos que responden a la frase de Jesús. Dicen los judíos que no creían: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Porque entendían todo de manera material, exterior. Jesús había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Quiere decir que la gracia de Dios, que llenaba la humanidad de Jesús, es capaz de
reconstruir todo lo que está destruido, empezando por su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es santo y es perfecto, porque no es instrumento de ningún pecado, fue destruido por los pecados de los hombres. Eso es la pasión. Y sin embargo, fue reconstruido su templo. Cristo resucita, recobra su templo, su cuerpo, que es templo de su alma y del Espíritu Santo. Y así sucede con la Iglesia, en la cual están recogidos los hombres. La humanidad de los hombres está destruida por el pecado, especialmente el pecado original, produce la corrupción en toda la humanidad, y los pecados personales producen la corrupción en cada persona, y sin embargo, la gracia de Cristo y del Espíritu Santo no solo no destruyen lo que todavía hay de bueno en la humanidad y en cada persona, sino que reconstruyen la humanidad entera en la Iglesia y en cada persona. Por supuesto, esta tarea no está acabada, por eso dice San Pablo que todos tenemos que colaborar en la pasión de Cristo, en nosotros personalmente y también en la comunidad. En la comunidad, que es en primer lugar la Iglesia de los que tienen fe, tienen la caridad, tienen la gracia y están unidos a Cristo, y después todos los hombres, porque todos los hombres, incluso los paganos, los ateos, todos están destinados a estar en la Iglesia, que es la única verdadera Iglesia, la Iglesia de Cristo y del Espíritu Santo, en la cual se rinde el verdadero culto de Dios, en la cual culmina aquello que había comenzado en el Antiguo Testamento, cuando en medio de la oscuridad, de las tinieblas, aparece Dios y dice: yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Ahí aparece el verdadero Dios. Eso que inicia en esta revelación que Dios pronuncia y que recibe Moisés y todo el pueblo, culmina en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y se va llevando a su término, especialmente en la obra de la santificación y muy especialmente en la celebración de la Eucaristía, que produce y recoge y significa perfectamente esta obra de la santificación. Por eso, desde la Eucaristía surge la Iglesia, o sea, se produce la gracia de los hombres y estos hombres se unen misteriosamente entre sí. La Eucaristía produce la remisión de los pecados. Por supuesto, es necesario que cada uno acoja la gracia y reciba esta remisión de los pecados. Y para eso mismo actúa la Eucaristía y la oración de todos nosotros que nos unimos en este sacramento, en este sacrificio, en esta celebración.